Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass para aprender a configurar todos los tiempos de verbos en inglés. Como todos sabéis, en inglés no existe el subjuntivo, por lo menos tal y como nosotros lo entendemos en español. Eso es otra clase que haremos en algún otro momento. En inglés solo existe el indicativo y hay 20 tiempos de verbos. La intención de esta clase es enseñaros a formar y a utilizar todos estos tiempos de verbos de una forma fácil y sencilla. Empezamos. Aquí tenéis el cuadro que he preparado para que visualmente os sea más fácil entender este tema. Como veis, tenemos las filas donde aparece el presente, pasado, futuro y condicional. Y tenemos las columnas donde aparecen los tiempos simples, continuos, perfectos y perfectos continuos. Vamos a rellenar el marco del cuadro con la única información que, en mi opinión, debéis de aprenderos bien. Y luego cruzaremos la información de las columnas y de las filas y veréis qué fácil es trabajar con todos los tiempos. Empezamos por las columnas. Todos los tiempos simples van a estar formados por el verbo principal en infinitivo menos to. Todos los tiempos continuos van a estar formados por el verbo to be y el verbo principal en ing. Todos los tiempos perfectos van a estar formados por el auxiliar o por el verbo to have más el verbo principal en participio pasado. Y todos los tiempos perfectos continuos, que van a ser una mezcla de los perfectos y continuos, es decir, de las dos columnas anteriores, van a estar formados, obviamente, por el verbo to have porque son perfectos, van a tener el verbo principal en ing porque son continuos, y para resolver el problema de tener un participio pasado y el verbo to be, vamos a poner el verbo to be en participio pasado y problema resuelto. Bien, ahora vamos con las filas. Aquí tenemos presente, que tendríamos que marcar que para el presente simple hay un auxiliar especial que es el do y el das, que lo veremos ahora. Para el pasado simple y solo para el simple, que tenemos un auxiliar especial que es el did, y volvemos con ello ahora. Pero para todos los futuros tenemos que utilizar el auxiliar will y para todos los condicionales tenemos que utilizar el condicional would. Una vez que hemos completado el marco de nuestro cuadro con la información, vamos a ver cómo interactúan las columnas y las filas a la hora de montar nuestros tiempos de verbos. De momento vamos a dejar el presente simple y el pasado simple para después, porque aunque os parezca increíble, son las excepciones que van a confirmar nuestra regla. Para que entendáis todo esto de una forma más rápida, voy a montar un tiempo fácil, como puede ser, por ejemplo, el pasado continuo. Voy a cambiar de color para que lo veáis mejor. Vamos a montar un pasado continuo, que yo considero que es un tiempo más fácil, un tiempo que más o menos todos podéis haber visto y tenéis mentalmente aprendido. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es situar nuestro sujeto. En la información del marco de nuestro cuadro, la fila no nos da ninguna información especial para el pasado continuo, con lo cual solo nos tenemos que fijar en la información que nos da la columna. Y la información que nos da la columna, recuerdo que dice que todos los continuos tienen que tener el verbo to be, como en este caso tenemos que montar un pasado, pues pondremos el verbo to be en pasado, que es was, para nuestro sujeto obviamente, y el verbo principal en ing, pues vamos a montarlo con el verbo to eat, eating. De esta forma tendríamos el pasado continuo montado. Vamos a montar ahora un tiempo un poco más complicado. Vamos a ir, por ejemplo, al futuro perfecto continuo. La información que nos dice la fila es que tenemos que trabajar con el auxiliar will, así que nuestro sujeto, nuestro auxiliar will. Y ahora nos vamos a la información que nos dice la columna. Tenemos que trabajar con el have, así que will have. El verbo en participio pasado, ponemos been, y el verbo principal en ing, ponemos nuestro eating. De esta forma, ¿qué tenemos? Pues el verbo to have, que nos decía nuestra información de la columna,
en futuro, que es la información que nos decía nuestra fila, y le añadimos el participio pasado del verbo to be y nuestro verbo principal en ing. Bien, vamos a seguir. Yo creo que ya os vais haciendo idea de por dónde van los tiros con este cuadro, ¿verdad que sí? Voy a montar un tercer tiempo de verbo para ayudaros un poco más a aquellos que todavía no lo tengáis muy claro, ayudaros a ver, a entender definitivamente cómo es esto. Voy a montaros un futuro continuo, ¿vale? Entonces, como siempre, lo primero, mi sujeto, automáticamente después el auxiliar que dice la fila que tengo que tener, sigo con el verbo to be y mi verbo en ing, eating. De esta forma que tengo el verbo to be en futuro seguido del verbo principal en ing. Y eso es lo que es un futuro continuo. Bien, ahora os voy a seguir explicando y lo vamos a hacer desde otro punto de vista, desde otra perspectiva en el mismo cuadro. Voy a cambiar de color, no sé si irme al verde, no, me voy a ir al azul, que creo que se va a ver mejor aquí que el verde. Y voy a empezar con la columna de todos los tiempos perfectos, es decir, os voy a solucionar la columna de los tiempos perfectos para que veáis lo fácil que es esto. Si sigo al pie de la letra las normas de mi columna, me está diciendo que el verbo principal de toda esta columna tiene que ir en participio pasado. Bien, pues lo voy a resolver de esta manera. Voy a poner en todos los cuadros, en el presente ítem, en el pasado ítem, en el futuro ítem y en el condicional ítem. Y ahora lo único que tengo que hacer es conjugar el verbo to have en el tiempo que me diga la fila. Es decir, en presente he has o we have. En pasado he had. En futuro he will have. Y en condicional he will have. Por supuesto, he has o we have eaten, we had eaten, he will have eaten y he will have eaten. Ahí tenéis todos los tiempos perfectos montados de una forma muy, muy sencilla. Nos faltan resolver los más fáciles, que son los tiempos simples, pero vamos a resolver, por ejemplo, un condicional, que es uno de los tiempos que menos hemos tocado en este caso. ¿Vale? Entonces volvemos a poner un sujeto, en este caso es indiferente, voy a coger we, condicional de columna, condicional de fila gul. ¿Y qué dice la columna? La columna dice que mi verbo principal tiene que estar en infinitivo menos to. Ok, pues it. De esta forma tenemos montado el condicional simple. Podríamos también hacer lo mismo, pero con el futuro. He will eat. Y tenemos el futuro simple del verbo to eat, siguiendo siempre las normas que nos dicen nuestra fila y nuestra columna. Bien, pues ha llegado el momento de solucionaros el problema de los presentes y pasados y por qué los hemos dejado para el final. El presente simple, de alguna forma, sí que va a seguir nuestras reglas, es decir, si nosotros utilizamos he, el infinitivo menos to del verbo to eat es eat, a que la tendríamos que añadir nuestra S, recordamos, pero sigue de alguna forma manteniendo la regla de los tiempos simples. Se forma con el verbo en infinitivo menos to. Y la afirmativa del pasado simple, en este caso, con el verbo to eat sería la gran excepción, puesto que es un verbo irregular y tendríamos que poner la segunda columna, eat, ¿vale? Pero si cogiéramos el verbo, no sé, por ejemplo, wait, tendríamos he waited, sí, tendríamos nuestro infinitivo menos to al que le añadiríamos esta ed para convertirlo en pasado. De alguna forma también seguiría la norma de los tiempos, de las formas simples, ¿vale? Pero el pasado simple de... Uy, perdón, que tacho.
El pasado simple de los verbos irregulares sí que es la gran excepción de este cuadro, pero ya sabéis que no hay regla sin excepción.